pasé años imaginando qué haría si alguna vez lo volvía a ver. Pensaba en gritos, en reproches, incluso en silencio. Pero nunca imaginé esto. Nunca imaginé encontrarlo así, de pie frente a mí, con los hombros caídos y los ojos llenos de algo que no supe nombrar. El tiempo no lo había perdonado, pero yo tampoco. En ese instante, todo regresó. El ruido, el miedo, el día en que mi familia dejó de existir. Sentí como el cuerpo se me tensaba, como si los años no hubieran pasado. Él dijo mi nombre. Su voz tembló. Yo había esperado este momento durante demasiado tiempo y aún así no estaba preparado. Porque entendí algo aterrador. Lo que hiciera a continuación no cambiaría el pasado, pero definiría quién sería yo a partir de ese día. Después de aquel día, aprendí a vivir como si todo estuviera en su lugar. Me despertaba temprano, trabajaba sin hacer preguntas, volvía a casa cuando el sol ya no estaba. Desde afuera, mi vida parecía normal. Desde adentro, era un cuarto vacío. No hablaba de lo que pasó. No porque no doliera, sino porque el silencio era más fácil de sostener. La gente decía que el tiempo cura todo, pero conmigo solo aprendió a esconderse. Cada objeto tenía un recuerdo, cada calle una ausencia. Evitaba ciertos lugares, ciertas fechas, ciertas canciones. No quería romperme en público. Así que seguí adelante, sin detenerme, sin mirar atrás. Con los años, la rabia se volvió parte de mí. No como explosión, sino como un peso constante en el pecho. Me mantenía de pie, pero también me encorvaba. Creí que vivir así era normal, que todos cargaban algo parecido. Hasta que entendí una verdad, no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Y sin saberlo, todo lo que era en ese presente había nacido del mismo instante que juré no volver a sentir. Ese juramento silencioso moldeó mis días, mis decisiones, mis relaciones. Me alejé de quienes intentaban acercarse, porque nadie sabía cómo tocar a alguien roto. Sonreía cuando era necesario, cumplía con lo esperado, pero por dentro todo seguía detenido en el mismo segundo. Vivía esperando que nada cambiara, convencido de que el dolor era lo único que me quedaba de ellos. No imaginaba que el pasado no había terminado conmigo. Todavía tenía algo que decir. Todo ocurrió en una mañana que parecía común. El cielo estaba claro, las voces sonaban normales, y nadie imaginaba que ese día se partiría en dos. Recuerdo los detalles pequeños, porque son los que más duelen después. La forma en que cerré la puerta, una risa que quedó suspendida, una promesa hecha sin pensar. Luego vino el ruido. No fue solo un sonido, fue una ruptura. En segundos, la normalidad desapareció y dio lugar al caos, al miedo, a una sensación de irrealidad que aún hoy regresa en sueños. No entendía lo que pasaba, solo sabía que algo irreversible había ocurrido. Cuando llegué, el silencio era demasiado grande para el lugar que antes estaba lleno de vida. No hubo palabras suficientes, ni gestos que alcanzaran. La ausencia se instaló como una sombra permanente. Desde ese día, el mundo perdió su forma conocida. Las horas dejaron de tener sentido y el futuro se volvió una idea lejana. Nadie me explicó cómo se sigue después de perderlo todo. Aprendí a caminar entre escombros emocionales, recogiendo fragmentos de lo que fui. Cada recuerdo se volvió una herida abierta, cada pregunta sin respuesta un peso más. No fue solo una pérdida, fue el fin de una versión de mí mismo. Ese día no solo se rompió mi familia. También se rompió la confianza en la vida. Desde entonces, todo quedó marcado por ese instante. Las fechas se volvieron amenazas, los recuerdos trampas, y el corazón aprendió a latir con cuidado. Nada volvió a sentirse seguro.
Incluso los días tranquilos escondían una inquietud constante, como si la tragedia pudiera repetirse en cualquier momento, sin aviso, sin compasión. Así comenzó una vida definida por la pérdida, por el miedo a amar de nuevo y por la certeza de que algo esencial se había ido para siempre. Con el paso del tiempo, el dolor empezó a cambiar de forma. Ya no era solo tristeza, se volvió rabia. Una rabia silenciosa, constante, que no gritaba, pero nunca se iba. Al principio la rechacé. Me dije que no era bueno vivir así. Pero poco a poco entendí que el odio me mantenía en pie. Era lo único que no me permitía olvidar. Pensar en él, en lo que había hecho, me daba una razón para seguir respirando cada mañana. Ensayaba conversaciones que nunca sucedieron, respuestas perfectas que solo existían en mi cabeza. Imaginaba el día en que nos veríamos de nuevo, el momento exacto en que podría decir todo lo que me fue arrancado. Ese odio se volvió compañía. Me acompañaba al trabajo, a casa, a la cama. Nadie lo notaba, pero estaba ahí, endureciendo mis gestos, cerrando mis palabras. Gracias a él levanté muros altos, demasiado altos. No dejé que nadie se acercara lo suficiente como para hacerme daño otra vez. Pero esos muros también me dejaron solo. Con los años, la rabia dejó de darme fuerza y empezó a cansarme. Era pesada, repetitiva, agotadora. Me di cuenta de que no estaba castigando a nadie más que a mí mismo. Aún así, soltarla me daba miedo. Porque si dejaba ir el odio, ¿qué me quedaba de ellos? No sabía quién era sin esa herida abierta. Vivía atrapado entre el pasado y un presente que no avanzaba, convencido de que el rencor era la última forma de lealtad que me quedaba. Lo volví a ver cuando menos lo esperaba. No fue en un lugar dramático ni preparado. Fue en medio de una rutina cualquiera, como si la vida hubiera decidido probar hasta donde podía resistir. Al principio dudé. Los años lo habían encogido, pero su presencia seguía ocupando demasiado espacio. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no hubo dudas. Él supo quién era yo. Yo supe que el pasado había regresado. Nos quedamos inmóviles unos segundos. Entonces entendí por qué su rostro me perseguía desde hacía años. Fue su decisión la que cambió todo. Aquel día, eligió ahorrar tiempo, ignorar advertencias, pensar que nada pasaría. Condujo sin descanso, sin cuidado, convencido de que el control era suficiente. No lo fue. El choque no fue un accidente inevitable. Fue la consecuencia de una elección. Mi familia iba en ese camino. Ellos no tuvieron opción. Él sí. Frente a mí, no vi a un monstruo, vi a un hombre quebrado por lo que había hecho. Intentó hablar, pero no encontraba las palabras. Tal vez porque ninguna era suficiente. Yo sentí como el odio despertaba, viejo y conocido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Todo lo que había cargado durante años estaba ahí, concentrado en ese instante. Pensé que ese encuentro sería el final de algo. No imaginaba que, en realidad, era el comienzo de una lucha mucho más difícil, la que tendría conmigo mismo. Después de ese encuentro, nada volvió a estar en calma. Caminé sin rumbo durante horas, con el cuerpo tenso y la mente saturada. Cada paso despertaba recuerdos, imágenes, voces que creí enterradas. El odio reclamaba su lugar, exigía una respuesta inmediata, una descarga que me devolviera el control. Pero junto a esa furia apareció algo nuevo, cansancio. Un agotamiento profundo, acumulado durante años de resistencia silenciosa. Me pregunté cuánta energía me quedaba para seguir odiando. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que el rencor me había quitado después. El perdón surgió como una idea ofensiva, casi insultante. Perdonar significaba traicionar la memoria de los míos, aceptar lo inaceptable, rendirme. O eso creía.
Sin embargo, negar esa posibilidad también me ataba para siempre a ese hombre y a su error. No quería que siguiera viviendo dentro de mí. Luché conmigo mismo durante días. Dormí poco, comí menos, hablé con nadie. Recordé quién era antes de la tragedia y comprendí que esa versión mía no habría elegido vivir consumido por la rabia. Aún así, soltarla daba miedo. El odio era conocido, el perdón, un territorio incierto. Entendí que la decisión no tenía que ver con él, sino conmigo. No se trataba de absolverlo, sino de decidir si mi vida seguiría definida por aquella elección ajena. Esa pregunta me acompañó hasta el momento en que supe que debía enfrentarla de frente, sin testigos, sin discursos, solo con la verdad que me estaba pidiendo salir. Sabía que ese enfrentamiento interior sería inevitable, porque evitarlo significaba repetir el mismo encierro. Respiré hondo, aceptando que la respuesta no sería inmediata ni fácil. Tendría que escuchar mi dolor sin usarlo como arma, y permitir que la memoria existiera sin gobernarme. En silencio paciente, aprendiendo a sostener la incertidumbre sin huir de mí. Volví a verlo unos días después. Esta vez no fue casualidad. Lo busqué porque sabía que no podía seguir cargando esa decisión en silencio. Nos sentamos frente a frente, sin testigos, sin prisas. El aire estaba pesado. Él evitaba mirarme. Cuando habló, no intentó justificarse. Dijo que había vivido todos esos años repitiendo el mismo instante, deseando poder detener el tiempo. No pidió perdón de inmediato. Tal vez no se sentía con derecho. Escucharlo no alivió mi dolor, pero tampoco lo aumentó. Algo en mí comenzó a acomodarse. Entendí que no necesitaba escuchar más detalles. Ya sabía suficiente. El silencio se volvió largo, incómodo. En ese espacio, comprendí que la elección era mía. Podía irme sin decir nada y seguir siendo el mismo hombre endurecido por la rabia. O podía hacer algo distinto, aunque no supiera cómo se sentía. Levanté la mirada y, por primera vez, no vi al responsable de mi tragedia, sino a un ser humano marcado por su error. No lo absolví. No olvidé. Pero dije lo único que era verdadero para mí en ese momento. Que no cargaría más con ese peso. Mis palabras fueron simples, casi frágiles. Él lloró. Yo no. Al salir de allí, no sentí alivio inmediato ni paz repentina. Sentí algo más sutil, espacio. Como si, después de años, el aire volviera a circular dentro de mí. No sabía qué vendría después. Solo sabía que había elegido no seguir viviendo desde la herida. Esa decisión no cambió el pasado, pero acababa de cambiar mi forma de caminar hacia el futuro. Nada cambió de inmediato. Mi casa seguía siendo silenciosa, las fotos seguían en su lugar y las fechas continuaban doliendo. El perdón no trajo respuestas nuevas ni devolvió lo perdido. Tampoco borró los recuerdos. Sin embargo, algo había cambiado de manera casi imperceptible. El odio ya no ocupaba todo el espacio. Aparecían momentos de calma inesperada, instantes breves en los que podía pensar en ello sin sentir que el pecho se cerraba. Empecé a dormir un poco mejor. No siempre, pero a veces. Dejé de ensayar conversaciones que nunca ocurrirían. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba todo el tiempo. Entendí que perdonar no era un acto único, sino un proceso diario. Había días en los que la rabia regresaba y otros en los que la compasión lograba mantenerse. Aprendí a no exigirle perfección a mi proceso. Permití que la memoria existiera sin convertirla en castigo. Poco a poco, volví a mirar a las personas a los ojos, a aceptar gestos simples, a no rechazar toda cercanía por miedo. No me volví alguien nuevo. Me volví alguien más ligero. La pérdida seguía definiendo parte de mi historia, pero ya no dictaba cada uno de mis pasos. Comprendí que seguir viviendo no era traicionar a quienes se fueron, sino honrarlos de una manera distinta.
eligiendo no repetir el mismo dolor. Durante mucho tiempo creí que el perdón era un regalo que se le daba a quien había causado el daño. Hoy sé que no es así. El perdón no borra lo ocurrido, no justifica errores ni reescribe la historia. El perdón es una decisión íntima, silenciosa, que redefine quiénes somos después de la pérdida. Aprendí que aferrarme al rencor no protegía la memoria de mi familia, solo prolongaba mi propio sufrimiento. Soltar no fue olvidar. Fue elegir vivir sin que el pasado dictara cada paso. Aún hay días difíciles, recuerdos que duelen y silencios que pesan. Pero ya no camino solo con la herida, camino también con la certeza de que puedo seguir adelante. Perdonar no me hizo más débil. Me hizo libre. Libre para recordar sin odio, para amar sin miedo y para entender que honrar a quienes se fueron también significa permitirme seguir viviendo. Ese fue el verdadero acto de amor que me quedaba por hacer.